Le llamaremos la primera milla. Dice Mateo 5:41, y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. Jesús describe aquí una situación en la cual la ley o la costumbre social daba el derecho a un hombre de obligar a otro a caminar una milla con él. Jesús dice a sus discípulos: si esto les llega a suceder, no solo caminen una milla con ese hombre, vayan 2. Vayan 2 veces más lejos de lo que él tiene derecho a pedirles. Podemos decir que en la primera milla representa el deber y en la segunda el amor. El amor hace libremente el doble de lo que exige el deber. Las palabras de Jesús han creado la expresión ir la segunda milla. Sin embargo, hay una implicación lógica en esta expresión que a menudo se pasa por alto. Muchos cristianos piensan y actúan como si la manifestación de amor les exonerara de sus deberes normales en lo personal y en lo social. Lo opuesto es la verdad. Solo se puede ir la segunda milla después de que se haya ido la primera. La expresión de amor solo puede comenzar si se ha cumplido primero con las demandas del deber. Pablo enseña en ese mismo principio en Romanos 13:8. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. El orden es importante, el requisito negativo viene primero: no debáis nada a nadie. Esto cubre todas nuestras obligaciones éticas y legales. Tenemos que cumplir eso primero y entonces podemos movernos hacia lo positivo: amaros unos a otros. El amor cristiano es inconsistente con el incumplimiento de nuestros deberes éticos y legales. Dicho de otra forma, el amor genuino se asegura primero que todas sus deudas estén pagadas. Ágape desalineado es algo así parecido. Muchos cristianos tienen un concepto errado del amor bíblico. Este tipo de amor no es una actitud sentimental expresada en clichés religiosos o en frases azucaradas y melosas. Alguien ha caracterizado esta falsificación antibíblica del amor como ágape desalineado. El apóstol Juan nos hace la siguiente advertencia. Eso está en 1 de Juan 3:18. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El verdadero amor bíblico es manifestado primordialmente en hechos, no en palabras. En el libro de Ruth encontramos un contraste bien marcado en la conducta de las 2 nueras de Noemi. Una de ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Eso está en Ruth 1:4. Orfa exhibió el acto externo de amor por medio de un beso, pero Ruth la amó en verdad. Se quedó con su suegra en su necesidad. En la hora de crisis no importa quién lo bese a uno, sino quién permanecerá al lado de uno. El libro de Proverbios hace también una solemne advertencia. Dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Eso está en Proverbios 27, 5 y 6. El amor falsificado halaga con palabras dulces cuando las cosas marchan bien, pero traiciona en la hora de la necesidad. El amor genuino dirá la verdad y si es necesario reprenderá. Y aunque eso hiera en el momento,
no traicionará después. Es significativo que Judas traicionara a Jesús con un beso. Lucas 22:48. La expresión externa de amor sin su correspondiente acción es traición. En Efesios 4:15, Pablo describe la única manera en que podamos alcanzar la madurez cristiana, sino que hablando la verdad en amor debemos crecer en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cualquier amor que no hable la verdad es falso. Cualquier comunión que quiere tener un valor duradero tiene que estar basado en la sinceridad mutua. Si andamos en luz, como Él mismo está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, etc. 1 Juan 1:7. La verdadera comunión es posible únicamente en la luz. No podemos tenerla en las tinieblas. El apóstol Juan hace dos declaraciones sencillas pero profundas con respecto a la naturaleza de Dios. Dios es luz, 1 Juan 1:5, y Dios es amor, 1 Juan 4:8 al 16. El amor de Dios no se puede separar nunca de la luz de Dios. Su amor no opera en las tinieblas. El amor cubre, no encubre. Pedro nos dice que el amor cubre multitud de pecados. Eso está en 1 de Pedro 4:8. Pueden irlo a buscar. De nuevo, esto es mal interpretado por muchos cristianos. Pedro dice, cubre, no encubre. Como es la costumbre en muchos grupos cristianos, que como el polvo barren el pecado y lo encubren debajo de la alfombra, pretendiendo que nunca tal cosa sucedió y que en cambio todo anda bien. El amor cristiano cubre el pecado de la misma manera en que lo hace Dios. Primero, tiene que ser sacado a la luz. Esto es reconocido, confesado y abandonado en arrepentimiento. Si es necesario que se haga restitución, solo después se puede cubrir el pecado con el verdadero perdón bíblico. De vez en cuando hemos hecho contacto con grupos cristianos que tienen un solo tema, el tema del amor. La experiencia me ha convencido que estos grupos andan errados en doctrina o tienen pecados sin confesar o ambas cosas, porque el amor es usado para encubrir. Cuando es un problema de pecado, por lo general, está en los líderes del grupo. Si queremos ver debajo de la superficie para poner el problema al descubierto, la acusación que recibimos es que no estamos demostrando amor. Enfaticemos de nuevo que el verdadero amor bíblico es manifestado primeramente en hechos y no en palabras. Regresemos a la parábola de la primera y la segunda milla, o sea, la relación entre el amor y el deber. Dijimos que el verdadero amor comienza únicamente después de haber cumplido con las obligaciones éticas y legales. Dicho a la inversa, el amor no cumple con estas obligaciones es falso. Hay un sinnúmero de maneras en que este principio se aplica en la vida cristiana. Seguidamente anotaré algunas de las inconsistencias más comunes que he observado entre los cristianos. En cierta ocasión estuve asociado con una iglesia que estaba sumamente orgullosa de su programa de misión extranjera. La congregación era relativamente pequeña, pero se había comprometido desproporcionalmente a las misiones extranjeras. Un predicador que se había especializado en la promoción de misiones fue invitado para una campaña de 2 semanas con el acuerdo que sus honorarios serían el 10% de todas las promesas hechas
para misiones. En el curso de la campaña se prometieron más de $50,000. Algunas personas tardaron mucho en pagar y otras nunca lo hicieron. Sin embargo, el predicador no tenía razón de quejarse con más de $5,000 por 2 semanas de ministerio. Y todo el tiempo la iglesia estaba onerosamente atrasada con sus obligaciones locales, la cuenta del teléfono, de la electricidad, de la luz, etc. Al fin reté a la congregación por su manera de hacer las cosas. Dije, si decimos que nosotros estamos ofrendando todo este dinero para misiones, nos estamos engañando, les dije. El dinero viene realmente de nuestros acreedores. Estamos tomando lo que debemos a ellos para mantener las misiones. Pero eso es deshonesto e injusto. Nuestros acreedores pudieran ser católicos y las misiones que sostenemos son protestantes. No tenemos ningún derecho de tomar el dinero de nuestros acreedores para mantener algo con que ellos ni siquiera pudieran estar de acuerdo. Realmente, que en esta situación particular, las misiones extranjeras eran como un ídolo de la iglesia. Sus miembros le sacrificaban al mismo tiempo que incumplían escandalosamente con sus obligaciones en la casa. A veces resulta más fácil ocuparse con el campo extranjero que demostrar la validez de nuestra fe entre nuestros vecinos. Dice Proverbios 17:24, los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Luego, durante un tiempo fui dueño de algunas casas de alquiler que se encontraban muy cerca la una de la otra. En una de ellas vivía una pareja que no profesaba ser cristiana y ambos eran en realidad alcohólicos. Pagaban puntualmente su alquiler y mantenían la propiedad en buenas condiciones. Una señora que vivía en una de las casas adyacentes perdió a su marido repentinamente. La primera persona que demostró simpatía en una forma práctica fue la alcohólica. Llegó al día siguiente con un cheque por $200. Poco después, esta pareja de alcohólicos se mudó y la casa fue ocupada por nuevos inquilinos, una familia muy activa en círculos carismáticos. Estos gastaban fuertes sumas de dinero en sí mismos, pero muy rara vez pagaban el alquiler a tiempo. Eran tan descuidados con sus hijos y con la casa que algunos de los vecinos vinieron a quejarse conmigo dispuestos a llevar el asunto a las autoridades civiles. Un día me puse a reflexionar sobre la situación, suponiendo que yo mismo no fuese un cristiano y alguien me preguntara ¿qué clase de inquilinos preferiría, alcohólicos o carismáticos? No hubiese dudado en contestar que alcohólicos. En otra ocasión, ciertos de mis hermanos cristianos duplicaron y vendieron un gran número de cintas grabadas con mensajes que yo había predicado. Esto se había hecho sin que yo hubiese sido informado y que solicitara mi permiso. Después de un tiempo caí en la cuenta que tenía que haber una importante margen de ganancias con las ventas. Cuando les pedí que me dieran algún tipo de informe y les sugerí que compartieran conmigo las regalías como era razonable, pues eran prédicas mías, ellos protestaron por mi falta de amor, repitiendo que lo habían hecho solo para extender el mensaje de Dios, pero no me dieron cuentas de nada ni un centavo por los derechos de autor. Más tarde, estas mismas personas que estaban haciendo ganancias con mi ministerio me acusaron de mercenario en mis motivos, en todo lo que yo había dicho. Salieron diciendo que yo soy un mercenario. Peor todavía, no hicieron la acusación frente a mí, sino que la circularon a mis espaldas.
Yo me pregunto si Dios puede estar realmente satisfecho que su palabra sea distribuida en estas circunstancias. La eficiencia es cristiana. En 2 de Pedro 1, del 5 al 7, tenemos una lista de 7 etapas en el desarrollo espiritual que debe seguir a nuestra fe inicial en Cristo. A la fe debemos añadir lo siguiente. Pongan atención. Excelencia moral, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad, amor. Esto nos trae de vuelta a la parábola de la primera y la segunda milla. El amor tiene que estar edificado sobre un fundamento de desarrollo espiritual ordenado. Cuando este fundamento hace falta, el verdadero amor cristiano no puede operar jamás. Lo primero que debemos añadir a la fe es la virtud. Esta palabra se traduce también como excelencia o eficiencia. Muy pocos cristianos se dan cuenta que la eficiencia es una virtud cristiana muy necesaria. La Biblia no tiene nada bueno que decir con respecto a la pereza y la necedad. Más bien son condenadas con mayor severidad si son más mortales en sus consecuencias que la misma ebriedad. Durante 5 años estuve en el África Oriental encargado de un colegio de entrenamiento para maestros africanos. En ese lapso, muchos de los estudiantes llegaron a conocer a Cristo y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Descubrí que inmediatamente que se convertían, esperaban que yo les demostrara un favor especial y que no fuera tan severo en mis calificaciones de sus trabajos escritos o prácticos. Yo tuve que explicarles que era todo lo opuesto. Ahora que son cristianos, les decía, tienen toda clase de recursos que no tenían antes. Tienen la paz de Dios en sus corazones y el poder de la oración y del Espíritu Santo. Si antes podían probar sus exámenes y enseñar con éxito sin estos recursos, ahora que son cristianos deberían hacerlo doblemente mejor. Yo no espero menos de ustedes, sino más, y Dios también. El mismo principio se aplica en todos los campos de la actividad en la que un cristiano sirve y gana su sustento. Un cristiano puede servir como maestro, doctor, enfermera, salonera, técnicos, conserje. No importa en qué, un cristiano debe servir siempre con excelencia. Debiera ser siempre más fiel, más digno de confianza, más eficiente que los que no son cristianos, por todo lo que hemos aprendido y todo lo que nos han enseñado nuestros pastores. He observado que el Señor nunca llama a una persona de su fracaso en un trabajo secular o profesión para el ministerio espiritual a tiempo completo. Una persona debe probarse siempre a sí misma en su empleo secular antes que Dios le pueda confiar con responsabilidad espiritual más situaciones grandes. La fidelidad comienza con lo pequeño y lo secular, luego se desarrolla con plenitud en lo grande y en lo espiritual. Jesús establece este principio firmemente en Lucas 16, 10-11. Dice: aquel que es fiel en lo muy poco, fiel es también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco, injusto es también en lo mucho. Por tanto, si los religiosos, entre comillas, no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, es decir, en su trabajo regular y sus obligaciones materiales, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Imagínense que esa es la pregunta que se hace. En 1 Timoteo capítulo 5, Pablo trata sistemáticamente con las obligaciones de los cristianos hacia los miembros de sus propias familias. En esta relación dice: pero si alguno no provee para los suyos
y particularmente para los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. La obligación primordial de proveer descansa en cada familia sobre el padre. Esto incluye mucho más que el alimento, la ropa y el dinero. En Efesios 5, 25-28, Pablo compara la relación entre Cristo y la iglesia como la del marido y su esposa. Así como Cristo santifica a la iglesia con el agua pura de la palabra, también el esposo es responsable de ministrar la verdad santificadora y limpiadora de la palabra de Dios a su esposa y a su hijo. El padre debe ser la fuente de la verdad espiritual para su familia. En Efesios 6:4, Pablo coloca la responsabilidad de la educación espiritual de los hijos directamente sobre los padres. Dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Podemos resumir esto diciendo que en todo hogar el padre tiene dos ministerios que Dios le ha dado y de los cuales no puede abdicar. Él es profeta y sacerdote de su familia. Como profeta es el representante de Dios para su familia. Como sacerdote es el representante de su familia ante Dios. Para descargar fielmente estas responsabilidades se requiere un mínimo de tiempo dedicado a la familia. Entre los hombres que no dedican suficiente tiempo para cumplir con obligaciones de familia, los ministros profesionales son probablemente los ofensores más comunes. Esto se aplica tanto a ministros residentes como itinerantes. El pastor está tan frecuentemente ocupado con sus reuniones de junta, de comités y con sus funciones eclesiásticas que a duras penas le alcanza el tiempo para ir a casa y estar con su familia. El itinerante atraviesa el mundo como un caballero errante para Cristo, pero deja atrás su hogar con una esposa e hijos destrozados por las frustraciones, las amarguras y la rebelión como consecuencia de su abandono. Siempre recuerdo un comentario hecho por un joven de sus padres que habían sido misioneros en África por muchos años. Nuestros padres amaron mucho a los africanos, pero a nosotros no. El veredicto de las Escrituras sobre un padre que fracasa en el cumplimiento de estas obligaciones primarias es que ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿De qué incumbencia es para un hombre que es peor que un incrédulo que predique el Evangelio? Pablo escribe a los cristianos carismáticos de Corinto y les dice: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. 2 Corintios 13:5. Muchos necesitamos prestar atención a esta advertencia. Antes de usar clichés religiosos como ir la segunda milla, veamos si ya hemos caminado la primera. Antes de hacer una gran exhibición de amor, asegurémonos que todas nuestras deudas han sido pagadas. Espero que este tema sea de bastante ayuda y de bastante comprensión para los que han escuchado este video. Es necesario que nosotros tomemos apuntes, tomemos notas, las citas bíblicas, y que nosotros mismos, por medio de estos audios, podamos crear grupos, células en las casas para poder compartir un poco el tema. Así es una forma de evangelizar muy amenamente, ya sea con la familia o con los vecinos. Muchas gracias por escucharnos. En muy poco tiempo
estaremos con temas de actualidad. No se olvide suscribirse, darle like a la campanita y un dedito arriba. Que Dios los continúe bendiciendo.